Buenos días a todos y a todas. Gracias a la UPEC por invitarme a estas jornadas. Espero que sea, en mi caso, la primera de muchas. Y sobre todo a la organización en la cual milito, que es la UGT, por darme esta oportunidad. ¿Por qué me atreví, la palabra cójanla con pinzas, a compartir mesa con estas personas tan importantes? Es para reivindicar la figura del sindicalista, de los sindicatos y sobre todo de aquellos delegados y delegadas que combaten, como yo, y luchan por un mejor sostenimiento de los derechos en el trabajo. Como bien han compartido los compañeros, han introducido la Constitución española, el derecho al trabajo como un derecho fundamental y la reforma laboral del 2012. Como el tema es la utopía o la distopía, seguramente si ustedes leen el título de la Constitución sobre el derecho al trabajo, encontrarán condiciones equitativas y satisfactorias en el puesto de trabajo, la protección contra el desempleo, la igualdad salarial y la remuneración digna, la no discriminación y el derecho a la libre sindicación. Evidentemente, hoy en día estas cuestiones, estos puntos no se dan, sobre todo después de la mencionada reforma laboral del 2012. En ella se cercionan derechos tan importantes como el abaratamiento del despido, que además se entiende como norma general que será procedente, la modificación sustancial de las condiciones de trabajo, da más cabida a las empresas de trabajo temporal y a las empresas multiservicios, que además en un territorio como el nuestro, el español, están muy de moda, luego lo hablaré más en detalle, y cercena la negociación colectiva y limita la ultraactividad de los convenios. Por lo tanto, cerciona de raíz el desempeño de las labores de los sindicalistas. Intentaré profundizar y tratar con más detalle los puntos a los que los delegados, sobre todo de la Federación de Servicios a la Movilidad y el Consumo, y en este caso a los compañeros del sindicato ferroviario, que es en el cual yo me encuentro, luchamos cada día. En el actual escenario laboral podemos observar las bajadas de las plazas de oferta pública. Les voy a explicar cómo funcionan las empresas multiservicios. Las empresas públicas no ofertan plazas, muchas veces porque las diputaciones o los ayuntamientos tienen un modelo muy complejo para ofertar esta oferta pública, entonces deciden subcontratar esas tareas a empresas multiservicios, que son empresas privadas. La competitividad entre estas empresas que se presentan a esa licitación pública conlleva que para ser adjudicatarias venden un producto por un precio muy por debajo del que luego se van a enfrentar de tener que pagarlo en los convenios colectivos. Ese término se llama dumping, y una empresa como en la que yo estoy, que es Ferrovial Servicios, se dedica y es total manejadora de la situación. Es evidente que esa bajada de la oferta por la que luego van a prestar los servicios impacta en una bajada salarial y en derechos de los trabajadores de esa plantilla. Esta subcontratación conlleva la aplicación para estos trabajadores de un convenio colectivo propio, ya no de oferta pública, que abarata las condiciones económicas y en su mayoría también limita los derechos laborales de la plantilla afectada. Aunque parezca esto lo peor, no lo es, dado que luego se enfrentan a la finalización de la licitación de ese concurso, que lleva aparejada un nuevo concurso con unas nuevas ofertas y además la posible sucesión de empresas, donde en muchos de los casos vemos que no se aplica el artículo 41 del Estatuto de los Trabajadores, por lo que tanto genera un futuro incierto para esa gente que lleva muchísimos años prestando servicio en ese sector y concadenando contrataciones unas con otras. Como les he dicho, los más conocidos ejemplos de estas empresas en España son Acciona, y en la cual yo estoy, que es Ferrovial Servicios. Esta última tiene contratos tan dispares, para que ustedes entiendan cómo funcionan, como la limpieza de los edificios, construye carreteras y gestiona peajes, construye red ferroviaria, atiende las emergencias médicas, lava la ropa hospitalaria, maneja todo el servicio a bordo de todos los trenes del territorio español e internacional
y, como chascarrillo, se encargan del transporte de reos desde las cárceles hasta los juzgados. Entonces, ante ese abanico de posibilidades de servicios, evidentemente el servicio que luego se presta, evidentemente no es de calidad. Como ejemplos sonados de lucha sindical, como avanzaba la compañera, están las Kellys, que son las camareras de piso, y las 15 jornadas de huelga que hemos sufrido el personal de servicios a bordo de Renfe, que es en la actividad en la cual me dedico. Como soy conocedora en primera persona de estos asuntos, les diré que durante más de 30 años Renfe ha subcontratado los servicios a bordo a una empresa que se llamaba Vagonlit. Era una empresa que única y exclusivamente se dedicaba al servicio ferroviario, por lo tanto era especializada en ello. A finales del 2009 sufrimos una licitación y todos los trenes pasaron a manos de otra empresa privada que se llamaba Cremonini, que se encargaba de los servicios ferroviarios y era conocida en el ámbito europeo como una empresa cárnica. En el 2012 tuvimos que firmar un convenio colectivo extraestatutario en el que conseguimos, en plena crisis económica, mantener todos los derechos laborales y encima aplicar subidas salariales. A finales del 2013 volvimos a sufrir otra licitación. Se le adjudicó, como ya he dicho, a Ferrovial Servicios, que presentó una oferta económica que no cubría ni tan siquiera la masa salarial de los trabajadores. Eso conllevó que a principios del 2014 sufriéramos un ERE, un expediente de regulación de empleo, que dejó sin trabajo a 400 personas en el ámbito nacional. Era evidente que en este escenario, que ante una nueva negociación colectiva, la empresa iba a intentar eliminar derechos laborales para mantener el equilibrio del impacto económico que iba a sufrir. Emprendimos las jornadas de lucha, de huelga, tuvimos presencia hasta incluso en el Congreso de los Diputados a través de dos partidos políticos, del Partido Socialista y de Podemos. Y finalmente, en agosto del 2017, a través de un referéndum avalado por los trabajadores, firmamos un convenio colectivo en el cual se mantuvieron todos los derechos laborales de los compañeros y de los trabajadores, aplicando además una subida salarial progresiva que llegará al 2% en el año 2019. En aquellos sectores donde se ha conseguido el mantenimiento de los derechos, las empresas han usado una triquiñuela, a mi entender, que les permite la reforma laboral, que es una modificación sustancial de las condiciones de trabajo. Implantando también, a mi modo de ver, y que tratamos hace unos días en las jornadas jurídicas de los 40 años del Gabinete Jurídico, de una innovación del contrato laboral. Los trabajadores y trabajadoras deben de recurrir ante aquellas instancias judiciales que en algunos casos, como el Tribunal Supremo, reconocen estudios, no se desestiman el 89% de los recursos de casación en relación a las modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo. Esto nos lleva, a mi entender, a que el escenario incluso jurídico es poco, podríamos decir, poco social con nosotros. Hemos sufrido una campaña constante de descrédito a los agentes sindicales y que luchamos sobre todo por el reparto equitativo de la riqueza, como bien decía la compañera. Hemos encabezado en los últimos tiempos las movilizaciones sociales más importantes para el mantenimiento del estado del bienestar y de calidad, como la Marea Verde, la Marea Blanca y recientemente las pensiones, anteponiendo el bien colectivo por delante del individual, siendo en algunos casos, como en el mío, denunciada por mi empresa por una convocatoria de huelga ilegal. ¿Qué retos nos quedan para el futuro? Debemos luchar por intentar que el Estado legisle teniendo en cuenta las unidades productivas. Como bien he comentado antes, en algunas sentencias del Tribunal Supremo y del Tribunal Superior de Justicia se entiende en esa sucesión de empresas que los software y las unidades mecánicas son unidades productivas cuando las plantillas, o sea, la producción humana, tiene muchos inconvenientes para que le sucedan las empresas.
y se quedan fuera cuando hoy en día muchas sentencias entienden que hasta incluso un software es una unidad productiva que tiene derecho a sucederse en las empresas. También debemos de hacer frente a la despenalización de las personas mayores de 55 años. En los años más duros de la crisis económica, las empresas se han desprendido de aquellos trabajadores con edad más avanzada y salarios y complementos salariales más elevados para en su lugar contratar a jóvenes sin experiencia laboral con salarios por debajo de los 1.000 euros. Esto ha causado un empobrecimiento de los mayores de 55 años que no han podido incorporarse nuevamente al mercado laboral y que a los que todavía les quedan años para obtener una más que merecida jubilación. Debemos esforzarnos en el relevo generacional con garantías para ambas partes, para mayores y para jóvenes. Debemos de hacer un blindaje del sector servicios. En un territorio como el nuestro, que recibe al año millones y millones de turistas, debemos vigilar y reforzar los derechos laborales de los trabajadores de los sectores de servicios. En la actualidad se estima que a la semana se realizan 3,5 millones de horas extras sin remunerar. Es en el sector donde los contratos de trabajo son más precarios y llegando incluso a la contratación por una hora. Para defender un turismo de calidad debemos de tener políticas laborales de calidad. Y sobre todo, la igualdad salarial y la conciliación de la vida laboral y familiar. Se ha avanzado mucho en esta última materia, en la conciliación de vida familiar y laboral. Incluso recientemente, la semana pasada, el juzgado de lo social número 7 de Barcelona, defendida una denuncia por compañeros de aquí, del gabinete jurídico de la UGT, ha conseguido que a una trabajadora del sector servicios el magistrado le concediera una flexibilidad horaria sin tener que ver reducida su jornada laboral para el cuidado de un menor. Pero no hemos avanzado en la equidad de los salarios entre hombres y mujeres. No avanzamos tan rápido en eso. Y entonces creo que son a tenor hacia el futuro en lo que nos debemos de centrar. Gracias.